Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Grabando en la Naturaleza. Ya estamos con Tomás acá recorriendo el seco bosque chaqueño y la misión de hoy es buscar los lagartos colorados, el famoso Teyuguazú, ¿verdad, Tomás? Sí, ahora estamos en el bosque y tengo mucha esperanza que encontramos algo. Y es la época y tenemos ahora octubre, pero la verdad es no encontramos ni uno hasta ahora. Y por eso quiero buscar en ese bosque. En ese bosque tuvimos siempre mucho éxito con este lagarto. Grande parte de nuestro trabajo es buscar animales y las filmaciones es el último que viene en nuestro trabajo. Y mucho tiempo estamos en el bosque juntos para mirar a animales. Bien, bueno, vamos a continuar nuestro recorrido acá en busca de los lagartos colorados, estos Teyu Guasuputá, que son animales magníficos. Y mientras tanto, mientras los buscamos, vamos a estar también tirándoles un poco de datos interesantes sobre estos impresionantes reptiles. Y para conocer un poco más sobre los lagartos colorados, iguana colorada también se le conoce al Teyu Guasuputá, es el lagarto terrestre más grande del país. En Paraguay tenemos como tres especies de teyuguazú. Tenemos el teyuguazú, el teyuguazú amarillo también y el teyuguazú putá, que es una especie endémica acá del Chaco. Puede medir hasta 130 metros aproximadamente de longitud y pesar hasta 10 kilos. Ya las hibernaciones son muy interesantes de estos lagartos y hacen una hibernación de marzo hasta octubre. Y en octubre salen sus huecos y empiezan con su nueva vida en el campo. Es súper interesante. Y también en esa época los juveniles salen juntos con sus madres los huecos. Esta es una muy interesante cosa también que puede explicar Eliahua. Sí, así es. Como decía Tomás, ellos tienen una estricta invernación, pero los machos normalmente quedan más tiempo afuera. Las hembras como que tienen que incubar, ellos ya se meten más tempranamente a sus huecos y también salen más tarde porque ellos incuban a sus huevos y esperan a que eclosionen y las crías, una vez que están listas, salen con las crías las madres. Y bueno, cada una ya de las crías tiene una vida independiente a partir de cuando salen de su madriguera, digamos. Por eso es que las hembras tardan un poquito más en sus huecos subterráneos y bueno, los machos aprovechan, ya ni bien salen para buscar nuevamente pareja porque ya está en su época de reproducción y en ese tiempo estos machos presentan un color rojo brillante, lustroso, digamos, que es su color de cortejo. Y bueno, las hembras se puede diferenciar porque tiene un color más oscuro, es un negro brilloso, que se puede diferenciar tranquilamente de los machos, pero la hembra podría confundirse con el teyujú si es que no distinguimos bien los patrones de manchas. Tienen variaciones en los patrones de manchas, en la coloración es similar, pero si sabemos un poco más sobre los detalles de los patrones de manchas, podemos distinguir entre el teyujú y también la hembra del teyugu azupetá. No hay nada como la magia de la naturaleza por la noche. Por eso, en Paraguay Salvaje contamos con la mejor compañera de aventuras nocturnas, nuestras linternas de Armitec. Con un alcance de luz de hasta 100 metros, estas linternas nos permiten divisar animales a grandes distancias. Además, tienen intensidades regulables, los que nos permiten ajustar la iluminación de manera a no perturbar a los animales. De carga rápida, listas para cualquier momento, y de larga duración, lo que nos permite realizar expediciones nocturnas extensas. Y lo más importante, de gran resistencia, ideales para los entornos exigentes como el Chaco. Son a prueba de polvo, caídas y sumergibles a más de 25 metros bajo agua. Elegí los modelos que más te convengan y convertí tus exploraciones nocturnas en una experiencia segura y verdaderamente emocionante con las linternas Armitec. Estos lagartos acá en el Chaco los podemos encontrar tanto en el bosque chaqueño, en el denso bosque chaqueño, pero también en zonas abiertas como en las sabanas que son más pastizales y esporádicos árboles. Y también cuando están activos los podemos observar frecuentemente en la vera del camino, cruzando los caminos. Por eso siempre también recomendamos que en esta época tengan especial atención a los que transitan en los caminos del Chaco, las rutas, para regular un poco su velocidad, porque una de las mayores amenazas justamente de este reptil es que son muy atropellados en las rutas
por la alta velocidad que manejan los conductores, así que también siempre recomendamos que especialmente en esta época tengan especial cuidado con estos reptiles. Sí, y también hay un problema con su alimentación en las rutas y los tejús son muy inteligentes, que saben que hay muchos insectos muertos o aves o mamíferos pequeños o otros reptiles que son alrededor de una camioneta y eso comen también y por eso son muy locos en las rutas. Sí, y su alimentación en general está muy interesante también, que comen todo que encuentran. Y son huevos de aves que nidan bajo el suelo y también insectos. Y al fin de su época, en marzo o abril, comen solo frutas de mistol. Esto es muy interesante también y eso hace ellos muy gordos y para su hibernación. Sí, un dato importante también de su alimentación es que estos reptiles también se alimentan de serpientes venenosas, así que son importantes reguladores acá, por ejemplo, en esta región de la población, por ejemplo, de las cascabeles, de los yarará, cumplen con su alimentación, que son omnívoras y oportunistas también. Es muy importante el dato que se alimentan de serpientes para la regulación de estos animales también, así que hay que tener en cuenta también y valorarlo de ese modo. Sí, eso es muy importante para la gente. Algunos tienen miedo a los tejús y son animales muy útiles y como para la regulación de víboras venenosas. Y por eso es muy importante que quedan en el Chaco. Así es, mucha gente justamente tiene miedo por su impresionante tamaño, porque tiene un tamaño importante, pero estos reptiles son muy tímidos, no son para nada agresivos y también son muy amigables porque, como dije, son oportunistas y ellos, si es que van a sacar algún beneficio, se van a acercar a uno, ya sea para pedir comida o buscar algo, porque saben, donde hay presencia humana siempre hay comida y ellos siempre están rondando esos lugares. Y un punto muy importante también a no olvidar es su estado de conservación. Esta especie está bajando, pero de manera rápida, la población, porque sufren muchas amenazas, especialmente la pérdida de hábitat, también el tráfico, porque se aprecia mucho por sus pieles, y como ya también mencioné, el atropellamiento en las rutas son una de las grandes amenazas que perjudican la población de estos hermosos animales. Sí, ese es un tema y son muchos factores. Y también un factor muy importante es la cacería de esos animales. Y hay hasta hoy un contrabando a Argentina. Se venden los pieles a Europa o a Estados Unidos. Y eso es una lástima que pasa con eso. Eso baja mucho nuestra población. Y la verdad es la población de tejupita en el Chaco baja dramáticamente. No tenemos esa cantidad como 15 años atrás o algo así. Esa es una lástima. Y necesitamos esos animales para la regulación de los insectos y mamíferos pequeños y también de víboras. Bueno, amigos, y todas las amenazas que habíamos mencionado acá, el ser humano nuevamente es el principal responsable y protagonista de estos impactos, así que así también el ser humano es el único que puede cambiar esta situación, porque está en nuestras manos la conservación de estos hermosos reptiles, en nuestras manos está la conservación y que permanezcan en la hermosa naturaleza paraguaya que tenemos a estos magníficos animales. Así que bueno, ahora que conocemos un poco más sobre estos reptiles, seguramente ustedes también ya van a estar más cuidadosos y valorando a estas especies. Bueno, ya, y ahora vamos a buscar un poco más a los tejús. Ahora son en muy lindo estado y su piel después de hibernación está rojo, impresionante. Bueno, ya nos vemos a la próxima. Esto fue Grabando en la Naturaleza. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.